para analizar esa o entender cuál es la radiografía política que se está viviendo en el país. Hay tensiones, hay estrategias, ¿cuál es el rumbo? Muy buenos días, Osvaldo, un gusto saludarte. Quien te habla, Tangi Zambrano, desde la ciudad de Manta, un gusto saludarte, bienvenido. Buenos días, un gran saludo a todas las personas que nos miran, nos escuchan allá en la provincia de Manabí, un lugar que siempre le tengo mucho cariño y recuerdos muy bonitos. Espero pronto volver a ese Manabí que llevo en mi corazón a la orden. Bienvenido, bienvenido siempre y desde ya la invitación hecha por que nos acompañe aquí en los estudios de Radiovisión. Ya iniciando con esta entrevista, es importante entender cuál es la coyuntura política que está viviendo en el país, cómo se está interpretando el momento actual tras la reelección del presidente Daniel Noboa, tras los conflictos con la Corte Constitucional, una asamblea totalmente parcializada, en su mayoría por dos fuerzas de poderes, como es la Revolución Ciudadana, ADN, y también estos partidos que se han convertido en partidos bisagras. Entonces, entender cuál es la situación, cuál es la lectura que se está viviendo entre esa confrontación entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional. Bueno, en principio, hacer la lectura del momento, ¿no? El Ecuador está como tratando de ingresar en una transición que es difícil hablar de bipartidismo. El bipartidismo existe cuando un país tiene un sistema de partidos, ni siquiera sólido, sino medianamente sólido. Desde mi perspectiva, el país no tiene un sistema de partidos sólido. Entonces, no lo sé, ADN como un partido político, creo que hay características que no cumple. Me parece que es algo muy coyuntural, muy digamos, corporativo, ¿no? Y por otro lado, la Revolución Ciudadana es un movimiento que, si bien es cierto, lleva aproximadamente ya casi 20 años en la escena, lo cual lo hace complicado que puedan abanderar, digamos, la bandera del cambio. Eh, el liderazgo fuerte, digamos, el liderazgo de Correa, que indudablemente tiene una parte positiva para el país, y por otro lado, sectores de la sociedad que no lo quieren o lo recuerdan de otra forma y con un gran desgaste. Yo no creo que ambas fuerzas sean un partido como tal. Entonces estamos en esa etapa de ingresar a algo que podemos bautizar como bipartidismo, pero desde mi punto de vista no cumplen esas características. Y segundo, un gobierno que está en el proceso de querer legitimarse, ¿no? Es decir, el presidente de la República intenta plantear tesis, intenta plantear alternativas para la solución de determinados problemas, pero hay dos factores que son importantes. El primero, ya va a pasar los 2 años, va a llegar a los 2 años, lo cual es en términos de tiempo ecuatorial medio mandato. Y por otro lado, los grandes problemas, es decir, por ejemplo, Manta, y se lo digo con dolor, y Guayaquil ya no solo tienen en común la historia, sino que están entre las 10 ciudades más violentas del planeta, por ponerle un ejemplo. El Ecuador tiene 5 de las 10 ciudades más violentas del planeta, lo cual es espantoso. El Ecuador hoy tiene la tasa de deserción escolar más alta del hemisferio. Y lo terrible es que esa tasa, digamos, o ese porcentaje de deserción escolar, el 90% probablemente se concentra en la costa, en Guayaquil, en Guayas, Manabí, etcétera, ¿no? Lo cual es también terrible. El Ecuador en este momento es el país donde más niños mueren por balas, después de, digamos, de Israel, bueno, que es un estado que lo hace. Acá, en cambio, la violencia nos lleva a la tasa más alta de un país que no está en guerra de muertes de niños. Osvaldo, El pero sistema... sería propicio ir entendiendo cómo afecta todo esto en el tema de la gobernabilidad, en esa disputa que existe actualmente, en la que el presidente quiere trabajar, quiere resolver este tipo de situaciones, pero están actores, que en este caso, como la Corte Constitucional, donde existen esas pugnas. ¿Y cuál es o hasta qué punto se pone en riesgo la estabilidad política que existe en el país? A ver, es que aquí hay dos puntos, bueno, o dos factores. Solo para concluir la idea anterior, que lamentablemente sí hay que hablar de diagnósticos, y el colapso absoluto del sistema de salud, con recortes para mí criminales de $1.000 millones. Usted hoy ve que hoy proliferan las prepagas de salud, ahora los periódicos, hasta los bancos tienen su aseguradora privada de salud.
donde el sistema de salud está colapsado totalmente, la seguridad social, usted no encuentra ni siquiera un remedio básico como, voy a poner un ejemplo, glucofase para la diabetes, que es lo que toman nuestros jubilados o las personas generalmente mayores de 50 años, para la presión, o sea, cosas tan básicas, y hoy día usted encuentra 4 farmacias por cuadra. Este es el único país del planeta donde hay 4 farmacias en cada cuadra, ¿no? Entonces, en ese contexto, decir que el presidente es el causante, no, eso sería deshonesto de mi parte yo venir a un medio de comunicación y decir que la culpa es del jefe de Estado, pero sí es su responsabilidad resolverlo, ya tiene 2 años para los efectos. Y sobre el tema de la Corte Constitucional, mire, yo siempre he creído que las respuestas o las soluciones a los problemas de las naciones que han tenido éxito siempre son institucionales. Entonces no es que la Corte es buena o mala porque los fallos me gustan o no me gustan, ¿no? Hay un órgano o normativo en nuestro país, que justamente pues supone que es una república, que establece las facultades de los distintos sectores del Estado, ¿no? O de sus instituciones. Entonces, desde mi punto de vista, la Corte Constitucional es un organismo que no debe estar sujeto, digamos, a las presiones de uno de los poderes del Estado. Es un organismo colegiado justamente cuya función es fallar en materia de constitucional. Y el gobierno, y en ese sentido, a ver, el presidente Noboa tiene todo el derecho de marchar de manera pacífica. Yo sería irresponsable si planteara que hay que conculcarle ese derecho al jefe de Estado. Lo que no estoy de acuerdo es la causa, ¿sí? Marchar para presionar a un organismo de control, digamos, o a una institución en ese sentido, sin perjuicio de poder objetar, criticar, hasta repudiar los fallos, pedir audiencia, debatirlos, etcétera. Eso es lo correcto, pero yo he visto un linchamiento, digamos, tuiteático de estos, cuando hablamos de fondos públicos, veo que han proliferado estos GDO digitales, que yo denomino grupos de difamadores organizados, que claramente defienden una postura oficial. ¿Quién los financia? Pues no, eso habría que preguntar. Pero bueno, al margen de eso, creo que la Corte Constitucional es una institución que debe ser, digamos, sostenerse y mantenerse, y sus fallos deben de ser respetados. Si no, ya lo contrario ya sería estar fuera de un Estado de Derecho. Ahora, Osvaldo, si el presidente, o en este caso el Ejecutivo, se concentra todo su capital, todo su poder político en la seguridad, en mitigar los hechos de violencia, ¿qué pasa con con la gobernabilidad en el ámbito social o en el ámbito económico? Porque hay que estar pendiente de todo, por eso se convierte en la máxima autoridad del país, pero al mismo tiempo en su máximo estratega. Mire, le voy a dar un dato. Que obviamente habría que actualizarlo, tengo los datos hasta el corte del 31 de julio. ¿Usted sabe qué porcentaje del presupuesto de seguridad ha sido ejecutado por el ministerio respectivo? No llega al 20%, creo que es el 15 o 12%, si no es menos. Para que me entiendan la audiencia, de cada $100 que se han presupuestado para seguridad, ahora apenas se han ejecutado, gastado 10, 11 o 12, ¿sí? Entonces este no es un solo tema por ocurrencias, porque en las redes sociales resulta que unos iluminados nos dicen que la tabla de drogas que tuvieron que reinstalarla, porque en todo el mundo civilizado existe lo que se llama umbrales, luego que es la famosa extradición. Bueno, a buena hora que el señor Macías está extraditado, entiendo que está en proceso, pero nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo delito, ¿no? El señor ya estaba aquí condenado a más de 30 años, sino que lamentablemente el sistema, digamos, penitenciario no estaba en capacidad de mantenerlo detenido como hasta hace 8 años, por poner un ejemplo. El otro tema del libre porte de armas, que es un fracaso en todo el mundo. El otro tema, digamos, de las famosas bases extranjeras. O sea, me parece que es interesante este debate en materia de seguridad, pero hay algo más importante de lo cual no se habla. No sé si usted se ha percatado que en muchos operativos, especialmente en los que son realizados en el exterior, hay muchos miembros de las fuerzas públicas que están involucrados en estos hechos, que son parte, digamos, de la delincuencia, que son obviamente una parte minúscula, pero que hay que depurar la fuerza pública. No hemos hablado de depurar la fuerza pública, por ejemplo. Hay que depurar la justicia también. Entonces, son institucionales. Yo no sé si al gobierno le quita el sueño de la seguridad, pero por lo pronto no ejecutan. En palabras, digamos, es como que tienes, vamos a ponerlo más coloquial, como que recibo mi sueldo $1,000 o 200 o el básico, y simplemente gasté $30 y no pagué el colegio de mis hijos, o no compré los cuadernos, no compré la comida, no compré las medicinas.
Entonces, yo no sé qué tanta intención tenga el gobierno nacional, digamos, con el tema de la seguridad, pero por lo pronto no han ejecutado ni el 20% del presupuesto en materia de seguridad ya avanzado el primer semestre del año. Ahora, Osvaldo, es indispensable entender a nivel general cuál es el papel en la historia del Ecuador en el ámbito político que está ocupando el presidente Daniel Noboa, porque estamos viviendo situaciones muy difíciles. Los ecuatorianos ya no le creen a los políticos, está ese desgaste, están como lo conversábamos internamente en otros días, ese shows circense que existe en la asamblea. Entonces, ¿hacia dónde nos dirigimos? ¿Qué debemos hacer? ¿Cuál sería su recomendación para el presidente o en este caso para las autoridades del Ejecutivo y también del Legislativo? A ver, Noboa tiene un mérito para mí que es muy importante. Cuidado, no es ningún tonto, es un tipo muy hábil, sobre todo políticamente. Noboa tiene una fortaleza que, claro, que tiene tiempo de caducidad, que es muy difícil rebatirle que es lo nuevo. Eh, por mucho que el correísmo tenga un relato de un pasado que fue mejor, de acuerdo a lo que viene siendo el pasado, es muy difícil que el correísmo se presente como el cambio cuando tienen ya 20 años en la escena, con todos los cuestionamientos y virtudes que tiene. Entonces Noboa tiene primero que nadie le puede disputar la bandera del cambio, incluso dentro de su propia tendencia. Recordemos que y ese es otro médico que yo le veo a Noboa jubila prácticamente a su tendencia. Y yo diría con a Nebot incluido en el paquete. Entonces Noboa tiene ese mérito de ser quien, digamos, resetea el sistema político ecuatoriano. Eso es indudable. Eso no se puede ni discutir. El tema parlamentario que yo siempre he visto que se sataniza, digamos, al ejercicio parlamentario, y todo lo contrario, el ejercicio parlamentario es necesario. El parlamento viene de hablar, digamos, del latín de hablar, de dialogar, de entenderse. Y cuando mucha gente me habla de la seguridad, mire, yo he revisado la Constitución. Si bien es cierto, yo soy politólogo, también soy abogado. Obviamente no tengo la expertise o me he dedicado al estudio profundo de la Constitución, de las leyes, como muchos especialistas que ustedes invitan. Pero me queda claro, créame que he revisado de la A a la Z, hasta el último ápice, coma o punto o interpretación en la Constitución, gigantes, no de manera ni siquiera tácita, sino expresa, que la política de seguridad es competencia exclusiva del Ejecutivo. En estos días estamos tan chiflados en este país que incluso queremos culpar a la Asamblea, a los municipios. Incluso revisando la ley, los municipios pueden poner las aguas, las colas, la gasolina, las camionetas, los almuerzos para los policías, del rancho, los colchones, los juguetes de los hijos de los policías en Navidad, pero quien delinea la política de seguridad es el Poder Ejecutivo. Entonces, en ese contexto, yo creo que hay que hablar de las competencias y obviamente necesitamos funcionarios o mandatarios eficientes. Me queda claro que en seguridad, lamentablemente, este año, lo que fue el primer semestre del año, para que tengan una idea, en tema de a la audiencia hay que explicar estas cosas porque ellos no tienen por qué saber. Ahorita tienen sus luchas personales de lograr llegar al mediodía. Fíjese usted, este primer semestre cerramos con la tasa más alta y violenta de toda nuestra historia. ¿Ya? 52 muertes violentas. ¿Qué significa eso? Que de cada 100.000 habitantes han sido 52 asesinados. Si usted hiciera ese cálculo solo con la costa, digamos que excluye la sierra, el oriente y la región insular, esa cifra llega casi a los 100. Para que tengan otra idea y otro parámetro. El Salvador de Bukele, porque para mí Bukele está sobrevendido, ¿no? Tenía 35 muertes violentas por cada 100.000 habitantes. Entonces usted, hoy el Ecuador tiene 52, casi el doble. Pero si usted solo hiciera la medición en la costa, tendría casi 100, lo cual es una chifladura. En términos coloquiales, es más, hay más posibilidades a que usted le dé un infarto, siendo el Ecuador un país con alto índice de enfermedades cardíacas, a que lo atropelle un vehículo, se mate en un choque, en un país que tiene una altísima tasa de... Hay más posibilidades que usted muera por una bala perdida, sea asesinado, secuestrado en la costa ecuatoriana. Entonces, a mí me queda claro que el tema de seguridad, de acuerdo a la ley, es competencia exclusiva del Ejecutivo. Osvaldo, pero significa que entonces el Ejecutivo no está gobernando, solamente está administrando cómo eliminar el tema de la inseguridad en el país. Yo no sé cuál sea, a ver, me queda claro que él tiene, a ver, yo no puedo hablar de mala fe, me queda claro que hay la intención o que les gustaría que esto sea menos inseguro, pero los resultados dicen otra cosa. Y esto, a ver, esto no me hace enemigo del gobierno de ninguna manera. Esas otras, los buenos y los malos. Ya mismo aparecen 4 troles con un seguidor creados ayer que le hacen barra a determinados funcionarios.
A ver, esto no me hace enemigo del gobierno, todo lo contrario, nosotros queremos su éxito. Yo quisiera volver a Manabí, qué cosa más deliciosa que comerse un filete de dorado en las playas, creo que es murciélago, no recuerdo el nombre, o un biche o un asado, comer en el camino unas tortillas de maíz, o sea, que Manabí que es tan maravillosa. Ya, yo creo que el gobierno debe tener la buena intención. Veo gente joven, para mí, al contrario, cuando yo veo, no me acuerdo esta chica que, ¿qué importa si ese roto, rompido? Pero, o sea, me parece interesante que haya gente joven, porque esto se va, la gobernanza es como la medicina, el derecho, o como usted el periodismo. Esto, obviamente, no es lo mismo usted el día uno que se graduó que hoy, después de toda su experiencia. Igual es la gobernanza. Que haya gente joven me parece maravilloso, a buena hora. Pero hacer este tipo de observaciones que nos están matando, que no hay resultados en materia de seguridad, que ya se subió el IVA, que ya hubo una consulta famosa y no hay resultados, bueno, pues esto obviamente implica que lo digamos en este tipo de espacios no nos hace enemigo el gobierno, al contrario. Ojalá el gobierno tenga éxito, pero está claro, al menos en este año, que va a ser el más violento de esta historia, incluso superando el de Lazo. Claro, Lazo tiene otro tipo de estadística que también es macabra, que recibe el Ecuador en 4 muertes, en 8 de premio, y lo entrega casi en 50, lo cual también es catastrófico. Entonces, hay una discusión en materia de seguridad, que no es un tema de influencers o de quién tiene más likes o quién habla mal o bien, de que hagamos el análisis. Desde mi perspectiva, es un problema, uno, institucional, las instituciones no están funcionando, tiene fiscales que están al servicio del AMPA, no todos obviamente, y dos, tienes un problema de gestión administrativa efectiva de parte del Ejecutivo. Y esto se refleja, no me crean a mí, vayan a investigar cuál es el dato clave. Ejecución presupuestaria, a ver a nuestros oyentes, ejecución presupuestaria de lo que va del año. Y vean ustedes salud, ni le cuento salud ni educación, ese es otro factor. Entonces está claro que es un problema, insisto, institucional y segundo, administrativo. Osvaldo, si mañana, por ejemplo, ya se termina este tema de la narrativa de la inseguridad, de la seguridad y todo lo demás, ¿qué le quedaría al gobierno nacional para sostenerse en el poder? Bueno, el gobierno tiene algo que es maravilloso, y esto escucho, y ojo, no voy a ser sarcástico, que es la buena fe del pueblo que les cree. Ya, yo permanentemente por mi trabajo investigo, yo no voy a salir y decir, no, que el gobierno ha tenido un bajón en popularidad. Mire, a mí me ha sorprendido la fe, más que la credibilidad, los indicadores, etcétera, que eso son cosas que son más técnicas, la fe que le tiene la gente al presidente. Yo tengo que ser honesto, o sea, me puede o no gustar o no sentirme satisfecho con los resultados en la gestión, pero al menos en lo que hemos investigado a nivel nacional, la fe que, ojo, pero la fe no es, digamos, eterna, ni es, digamos, un cheque en blanco, ni es ilimitada. O sea, la gente tiene mucho en los estudios, por ejemplo, en otras provincias, yo, por ejemplo, en Esmeraldas, te dicen, vamos a salir adelante, confiamos en él, pero eso es ilimitado. Yo creo que el gobierno tiene dos grandes pruebas de fuego. La primera, ¿cómo nos va a explicar si seguimos así, cómo cierra el año en materia de seguridad? Lo cual es, y ni le cuento salud, bueno, esa creo que es la primera explicación que nos tendría que dar en este caso si no hubiera resultados en materia de seguridad. Y la segunda, que creo que es la prueba de fuego, que es inmediata, el tema energético. Si el gobierno sale adelante y no hay crisis energética, bueno, punto para el gobierno. Yo creo que si tiene la crisis energética, yo creo que sí se les va a complicar el tema. No te voy a decir el tema de que va a haber marcha y que lo van a tumbar para nada. El gobierno debe terminar y todos debemos de velar porque concluya su mandato, porque eso no. Pero en todo caso, yo tengo que decirlo abiertamente, la fe que le tiene el pueblo al presidente es de buena fe. Entonces eso hay que cuidar. Uno cuida los afectos, digamos, también se aplican en política. Pero eso no es ilimitado, insisto, ni eterno. Entonces yo creo que la gran primera prueba va a ser el estiaje. Y obviamente a fin de año cómo esto termina, porque por lo menos en seguridad, salud y educación, los servicios públicos, yo creo que estamos en el peor colapso de nuestra historia. Osvaldo, yo quiero agradecerte por este espacio de entrevista, invitarte por favor para continuar en estos diálogos. Nos hemos quedado cortos con el tiempo, me encantaría seguir debatiendo contigo porque esto enriquece a nuestros oyentes y a la ciudadanía en general. Mencionabas que es importante en estos espacios hablar de esos temas que no nos convierten ni en enemigos ni tampoco en seguidores de líneas políticas, pero sí nos ayuda a entender cuál es la radiografía o el panorama que existe en nuestro país. Y si nosotros los ciudadanos nos
comenzamos a empoderar, también podemos exigirles a nuestros mandantes que realicen trabajos o que miren, acá están sucediendo ciertas cosas. Así que Osvaldo, desde ya una invitación para un próximo encuentro. Bueno, pues como siempre, enorme a Manabí. Yo tengo digamos, una historia de vida donde siempre Manabí ha sido de los momentos más bonitos de mi vida, de trabajo, de amigos, de tantas cosas que representan la vida de cualquier persona que en Ecuador. No, no, Manabí está en todas partes. Yo siempre le digo a mi mamá, que es media colorada: mamita, usted debió ser manabita, aunque no nació en Manabí, pero en todo caso, mi abrazo a los manabitas, como siempre. Porque Manabí es una región del país con unas características. No, no es la típica provincia de Guayaquil y los demás, no, no, Guayaquil, Manabí es Puerto Viejo, es Manta, es Tosagua, es Calceta, es Ipijapa, es Sucre, es Pernales, es Chone. O sea, realmente Manabí es una cosa maravillosa. Así que mi gran abrazo como siempre y espero estar lo más pronto posible. Gracias. Muchísimas gracias. Ahí escuchábamos a Osvaldo Moreno, analista, politólogo, con quien hablábamos tratábamos de comprender esa radiografía que se vive en el Ecuador en el ámbito político. Y muy interesante todo lo que se habla, señores. Y desde ya invitarles a nuestros espacios de Visión a la Verdad, donde buscamos entender lo que está pasando en el país en todos los aspectos. 2 invitados de lujo mantuvimos